Es 2011. Un pequeño estudio de Moscú llamado Neki está desarrollando un juego de peleas para Facebook. No tienen el presupuesto para diseñar personajes reales, así que utilizaron sombras. Le fue bien y le hicieron una secuela. Shadow Fight 2. Y esas sombras se descargaron 420 millones de veces. Ahora pueden hacer un juego mejor. Personajes con caras reales. Todo lo que el original no podía permitirse. Fracasa. Consigue la mitad de las descargas y la gente pierde el interés. Y queda una pregunta. ¿Qué pasó con Shadow Fight? ¿Cómo una mejora eliminó a la mitad de los jugadores? Pero para responder esto, debemos regresar al principio. Es 2011 y los juegos para celular están explotando en todo el mundo. Angry Birds ha sido descargado más de 500 millones de veces. Farmville tiene 8 millones de jugadores. Cut the Rope imprime dinero, pero ninguno de ellos está en tu celular. Están en Facebook, son juegos de navegador. Antes de que llegaran a los teléfonos, todos comenzaron como simples juegos de navegador. Y es entonces cuando un pequeño estudio ruso llamado Neki hace una apuesta. Lanza Shadow Fight 1 en Facebook en febrero del 2011. Es un juego de pelea simple. Eres una silueta luchando con otras siluetas. Solo figuras de sombra moviéndose sobre fondos pintados. Neki tiene un equipo y presupuesto pequeño. Renderizar personajes 3D completos habría sido caro y lento, así que improvisaron con sombras. El juego tenía multijugador en línea, armas, combate cuerpo a cuerpo, pero no era enorme. Solo otro juego de Facebook compitiendo con Farmville y Candy Crush. Sin embargo, en 2013, Neki comenzó a trabajar en la secuela. Controles táctiles, una historia más profunda, una progresión RPG real. Y el 1 de mayo del 2014, Shadow Fight se lanzó internacionalmente tanto para iOS como para Android. El momento fue realmente perfecto. 2014 fue cuando los juegos móviles explotaron por completo. Clash of Clans estaba ganando más de $1 millón al día. Candy Crush Saga había generado más de $80 millones el año anterior. Flappy Bird estaba generando $50,000 diarios solo con anuncios. Todo el que tenía un smartphone era un jugador potencial. Y entre estos gigantes, Shadow Fight 2 empezó a prosperar. Mientras todos hacían juegos de unir 3 o juegos de estrategia con bases, Neki hizo un juego de peleas. Un juego de peleas de verdad, con mecánicas de combate reales, algo que nunca se había hecho antes. El estilo de siluetas regresó, pero refinado. Las animaciones eran fluidas, basadas en física. Podías sentir el peso en cada golpe, el impulso en cada patada. Un martillo pesado se jugaba de manera distinta a unos nunchakus o incluso a una katana. El combate era deliberado y metódico. No podías machacar botones, tenías que calcular el tiempo de tus ataques, esperar aperturas. Cuando encajabas esa patada a la cabeza para tener tu golpe crítico, se sentía increíble, pero las mecánicas eran solo una parte. La historia detrás de Shadow Fight era lo que le hacía tan increíble. Eres un guerrero legendario que nunca ha perdido una pelea, te vuelves arrogante, abres las puertas de las sombras buscando un oponente digno, y 6 demonios escapan y roban tu cuerpo físico. Ahora solo eres una silueta que caza a los demonios uno por uno. Lynx, Hermit, Butcher, Wasp, Widow, Shogun y al final, Titan, una especie de señor de la guerra alienígena. Una vez que lo derrotas, recuperas tu cuerpo. Obviamente hay mucho más lore que esto. Si quieren que explique toda la historia completa, asegúrense de suscribirse y comentar el video. Shadow Fight 2 también introdujo progresión. Comenzabas sin nada, puños desnudos, pelea tras pelea, desbloqueabas armas, espadas, bastones, garras, martillos, conjuntos de armadura, cascos, habilidades mágicas. Cada nueva arma cambiaba la forma en la que peleabas. El juego tenía cientos de combinaciones. Cuando encantabas tu equipo, podías añadir daño por sangrado, robo de vida. Un RPG escondido dentro de un juego de peleas. El juego era free to play. Claro, había un sistema de energía, 5 peleas y luego esperar o ver anuncios. Así que sí, podías acelerarlo con gemas, pero podías no hacerlo. Farmear, ahorrar monedas, mejorar tu equipamiento y completar todo el juego sin gastar un solo dólar. Muchísimas personas hicieron exacto. Esa fue otra razón por la que el juego era tan popular. Para agosto del 2014, 3 meses después de lanzar, Shadow Fight 2 tenía 30 millones de descargas. En su punto máximo, más de medio millón de jugadores nuevos cada día, más de $100,000 al día. Para finales del 2014, había superado 50 millones de descargas, y la mayor parte del crecimiento fue orgánico. Neki no tenía un presupuesto masivo de marketing. No hubo anuncios en el Super Bowl como Clash of Clans u otros juegos gigantes de la época. Tu amigo te enseñaba el juego en el autobús camino a la escuela. Veías a alguien jugándolo en la cafetería. Los youtubers empezaron a hacer videos, puro boca a boca. Cuando el polvo asentó, Shadow Fight 2 había superado los 420 millones de descargas. Fue portado a Windows, Nintendo Switch y consolas. Durante un par de años, Shadow Fight 2 fue el juego de peleas móvil. Si tuviste un smartphone entre el 2014 y el 2016, probablemente lo probaste. Los autobuses se volvieron campos de batalla donde niños mostraban sus nuevos combos. La gente se desvelaba por esa nueva arma que necesitaban para derrotar a Hermit. Finalmente derrotabas a Butcher después de tu intento número 20 y te sentías en la cima. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué llevó a la caída de este juego? Para el 2017, el panorama de los juegos móviles había cambiado por completo. El mercado estaba saturado, los Battle Royale estaban explotando. Fortnite Mobile saldría en el año 2018. PUBG Mobile ya estaba ascendiendo.
Estos juegos móviles de descargar y jugar durante el almuerzo estaban siendo reemplazados por enormes experiencias competitivas de servicio en vivo. Shadow Fight 2 seguía funcionando, seguía recibiendo actualizaciones y seguía trayendo jugadores, pero ya no era un fenómeno cultural. La conversación había seguido adelante. Los jugadores habían completado el juego o solo se habían cansado. Neki lo sabía y necesitaban cambiar. En agosto del año 2017, anunciaron que cerrarían los servidores de Shadow Fight 1, el juego de Facebook que lo inició todo. Funcionó durante 6 años, pero a los fans no les gustó. Rogaron por más tiempo, así que Neki les dio un mes extra. El 17 de octubre del 2017, Shadow Fight 1 fue desconectado, y apenas 3 semanas después, salió Shadow Fight 3. Mejores gráficos, con personajes 3D reales en lugar de siluetas, una historia más compleja con diferentes facciones, habilidades, personalización completa del personaje, género, rostro y peinado. Se suponía que esto recuperaría la magia. Querían devolverle al juego su gloria, pero algo estaba mal. Cuando hablas con la gente sobre Shadow Fight 3, una frase sigue apareciendo. Shadow Fight 3 tiene mejores gráficos, mejores mecánicas, mejor historia, pero Shadow Fight 2 era diferente. Los números lo demuestran. Shadow Fight 2, 420 millones de descargas. Shadow Fight 3, 210 millones, justo a la mitad. Seguía siendo exitoso, pero nunca capturó esa misma magia. Eliminar las siluetas quitó la identidad del juego. Esas figuras negras de sombra ya no eran solo una limitación presupuestaria, se habían convertido en la marca. La cosa que hacía que Shadow Fight se sintiera como Shadow Fight. Quitarlas fue como si Minecraft dejara de usar bloques de repente, técnicamente mejor, pero perdió lo que lo hacía especial. La monetización también se volvió más agresiva. Cofres de botín con equipo aleatorio, potenciadores, drops de equipamiento estilo gacha, la gente lo llamó pay to win. Shadow Fight 2 tenía el rayo en la botella en el 2014, cuando los juegos móviles apenas estaban naciendo. Para el 2017, la ola chocó. Shadow Fight 3 era un mejor juego en muchos aspectos, pero llegó una fiesta que ya se estaba terminando. Luego, en un intento de salvar la franquicia, Shadow Fight 4 Arena salió en 2020, enfocándose en combates PvP competitivos, 50 millones de descargas. Nada mal, pero ya no es cultural. Ya no es lo que todos juegan y comentan, solo otro juego móvil en un océano de juegos móviles luchando por llamar la atención. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el estado actual de Shadow Fight? La franquicia sigue viva. Shadow Fight 2 sigue recibiendo actualizaciones, todavía tiene millones de jugadores activos. Neki sigue haciendo juegos y sigue dándole soporte. Pero ese momento de Shadow Fight 2, cuando un juego rompe la barrera y se convierte en parte de la cultura, cuando es una experiencia compartida por millones de personas, eso ya se fue. Pero aquí está lo que realmente importa. En algún lugar, alguien sigue jugando Shadow Fight 2. Tal vez tenga 19 años y lo esté jugando en el mismo iPad que usaba cuando tenía 13. Tal vez está en sus 20, descargándolo otra vez porque recordó lo bien que se sintió la primera vez que derrotó a Titán. Cómo buscó videos en YouTube para aprender sus patrones de ataque, cómo finalmente ganó y realmente se sintió orgulloso. Hay historias por todo Reddit y YouTube de personas hablando de lo que este juego significó para ellas. Alguien escribió sobre cómo Shadow Fight 2 era su escape de la secundaria. Llegaban a casa todos los días y se perdían en este mundo de siluetas y artes marciales. Habló sobre Mei, el personaje que te guía durante el juego, cómo tener que luchar contra ella lo rompió, cómo el juego no trataba solo sobre el combate, trataba sobre crecer, dejar cosas atrás y seguir adelante con la vida en general. Eso hacen los juegos. Para millones de personas, Shadow Fight 2 no fue una forma de matar tiempo en el autobús, fue el primer juego móvil que realmente les importó, la primera vez que sintieron la progresión real en su teléfono, la primera vez que le hablaron a sus amigos sobre un juego móvil y vieron cómo se enganchaban. Fue parte de sus años de secundaria, cuando los smartphones todavía eran algo nuevo. Los videojuegos son cápsulas del tiempo. Cuando inicias un juego de tu pasado, recuerdas quién eras cuando lo jugaste por primera vez, la escuela en la que ibas, los amigos que tenías, y la nostalgia empieza a golpear. Shadow Fight 2 salió en 2014. Si tenías 12 años, ahora tienes 24. Si tenías 16, ahora tienes 28. Las siluetas siguen moviéndose de la misma manera. Titán sigue esperándote, pero tú has cambiado. Y cuando lo descargas de nuevo, es casi como visitar una versión de ti mismo que ya no existe. Por eso la gente sigue hablando de él. Por eso hay hilos de Reddit con personas diciendo, este juego fue mi infancia. Y no porque Shadow Fight 2 fuera perfecto, tenía sus defectos, su farmeo, sus temporizadores, sino porque estuvo ahí en el momento adecuado y significó algo. Los juegos móviles han seguido adelante. Los juegos son más grandes, más complejos, más competitivos. La monetización es más agresiva. Los momentos culturales son más fugaces. Un juego como Shadow Fight 2 no existiría hoy en día. El mercado está saturado, la ventana para generar un crecimiento orgánico ya no existe más, pero las personas que estuvieron ahí, que pasaron horas aprendiendo combos, consiguiendo equipo y finalmente cerrando las puertas de las sombras, siempre estará ahí, no solo en la App Store, también en tu memoria. Un retrato de cuando las cosas se sentían nuevas y todo parecía posible. Un estudio ruso con poco presupuesto hizo un juego de luchas con sombras, que era demasiado caro conseguir un modelo completo. Esa limitación técnica se convirtió en su identidad. Lo lanzaron en 2014 cuando los juegos móviles estaban explotando, pero aún no estaba saturado. Dependieron casi
casi por completo del boca a boca y llegaron a 420 millones de personas. Crearon algo con lo que millones de jugadores conectaron emocionalmente. Juegos como Shadow Fight 2 ocupaban un lugar especial. Son la prueba de que no necesitas gráficos de última generación, ni campañas de marketing gigantescas para crear algo que le importa a la gente. A veces solo necesitas el juego correcto, en el momento correcto. Y quizá esa sea la verdadera historia. No que Shadow Fight murió, sino que vivió en absoluto. Este juego hecho por un equipo pequeño se convirtió en una experiencia compartida por cientos de millones de personas, que le importó a alguien de Mumbai, en un salón de clases de Sao Paulo, en un sofá de Chicago. Los servidores de Shadow Fight 1 ya no existen, el momento cultural de Shadow Fight 2 ya pasó, pero el juego sigue ahí, sigue siendo jugable. Sigue esperando a cualquiera que quiera ponerse esos guantes de sombra una vez más. Juegos así no mueren, se vuelven recuerdos. Y los recuerdos, los buenos, los que están ligados a quienes fuimos y quienes queríamos ser, esos nunca se van. Si llegaste hasta aquí, probablemente jugaste Shadow Fight 2 en algún momento. Deja un comentario contando qué demonio te dio más problemas, cuál era tu arma favorita, o si alguna vez derrotaste a Titán, porque yo personalmente no lo hice. Aunque el momento haya pasado, las personas que estuvieron ahí todavía están aquí.